Muchas gracias. Es un honor participar en esta actividad coorganizada por el Instituto, UNESUR, de COFE y la Fundación Miguel Ángel. Quiero ir directamente al núcleo de la cuestión que nos convoca, el laberinto de la inserción internacional del Uruguay, o dicho sin eufemismo, si me lo permiten, la condición semicolonial del Uruguay. Los tratados de libre comercio son la guerra del opio del siglo XXI. Digo esto parafraseando al premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, que dijo concretamente aquí en Uruguay, en Montevideo, en diciembre del 2015, el TPP, el Tratado Transpacífico, es la versión siglo XXI de la guerra del opio. Palabras textuales de Stiglitz, publicadas en un muy conocido matutino montevideano muy conservador. En la misma ocasión, dijo Stiglitz, que el ingreso de Uruguay al Tratado Transpacífico sería un error muy grande, textualmente. Y declaró además que estos acuerdos básicamente inhabilitan seriamente la capacidad del gobierno para proteger a sus ciudadanos, su medio ambiente, la salud, la seguridad e incluso la economía. Son, por lo tanto, evidentemente, un motivo de preocupación fundamental para la clase trabajadora. Ciertamente, aquel tratado al que se refería en ese momento Stiglitz era otro tratado transpacífico que incluía a Estados Unidos, a diferencia del actual. Pero nosotros seguimos pensando que los tratados de protección de inversiones, así como los tratados de libre comercio, bilaterales o plurilaterales, son la guerra del opio del siglo XXI. Los sostenemos con la misma energía y las mismas razones fundamentales con las que nos opusimos al ALCA. Del mismo modo, promovimos desde la Fundación Miguel Ángel intensos debates críticos en compañía de varios de los panelistas de hoy y en conjunto con el movimiento sindical sobre las negociaciones felizmente frustradas de un TLC con Estados Unidos, que tuvieron lugar entre el 2005 y el 2007, y mucho más recientemente sobre las negociaciones en el 2015 para el ingreso de Uruguay al TISA, negociaciones que también felizmente fueron descartadas. Mencionar la guerra del opio, como hizo Stiglitz, es referirse al imperialismo tanto militar como económico en el presente, a través de uno de los mayores, si no el mayor ejemplo del siglo XIX. Recordemos, por si alguno no lo tiene presente, que las dos guerras del opio fueron conflictos bélicos que enfrentaron a China con Inglaterra, con el Reino Unido y luego también con Francia. Como resultado, China debió ceder territorios, Hong Kong, entre ellos, al Reino Unido, la ampliación de Macao bajo dominio portugués, así como concesiones económicas, imposición de graves indemnizaciones económicas, de indemnizaciones de guerra, y la apertura de puertos, sobre todo para asegurar el comercio de negocio de opio. Eso es lo que los chinos llaman hasta el día de hoy los tratados desiguales. La conclusión de las guerras del opio fueron los tratados desiguales. Nombre este, tratados desiguales que se adecúan perfectamente a lo que son hoy los tratados de libre comercio y los tratados de protección de inversión, y a los correlativos acuerdos militares bilaterales con las potencias. Por supuesto que cuando cualquiera de nosotros dice algo tan siquiera similar o remotamente parecido a lo firmado por Stiglitz, somos inmediatamente descalificados como sesentistas, trasnochados, dinosaurios, entre otros epítetos de intención despectiva, incluso por parte de nuestros compañeros. Por eso quiero recordar algunas cosas de las que habitualmente no se habla ni se discute y son esenciales para comprender la trama del nuevo estatuto colonial. Los tratados de protección de inversiones incluyen una cláusula militar, denominada de seguridad esencial. Esto prácticamente nadie lo sabe ni lo lee. En definitiva, cláusula de seguridad esencial que en definitiva está al servicio de la seguridad nacional de las potencias, no del Uruguay.
El Tratado entre la República Oriental del Uruguay y los Estados Unidos de América relativo a la promoción y protección recíproca de inversiones, este es el nombre completo, del 2005, incluye el siguiente artículo 18, que dice literalmente: seguridad esencial. Ninguna disposición de este tratado se interpretará en el sentido de 1. Exigir a una parte proporcionar ni permitir el acceso a información cuya divulgación considere contraria a sus intereses esenciales en materia de seguridad. O 2. Impedir a una parte es Estados Unidos, porque Uruguay acá no corre, impedir a una parte aplicar medidas que considere necesarias para el cumplimiento de sus obligaciones con respecto al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, o para proteger intereses esenciales en materia de seguridad. Esto está en un tratado firmado por Uruguay, aprobado por el Parlamento, que se supone que es un tratado económico y no militar. Es evidente que se trata de una norma militar o de defensa, como prefieren decir en los documentos oficiales, y está referida a la seguridad nacional de Estados Unidos, no de Uruguay. La definición de intereses nacionales en materia de intereses esenciales en materia de seguridad, como menciona el artículo que acabo de mencionar, aparece en normas de Estados europeos integrantes de la OTAN, definido de la siguiente manera, textualmente: se introduce el concepto de intereses esenciales de seguridad como aquellos cuya protección resulte prioritaria para desarrollar las líneas de acción estratégica y cumplir los distintos objetivos establecidos en los ámbitos de actuación de la estrategia de seguridad nacional. Repito, estrategia de seguridad nacional. Estrategia de seguridad nacional de la potencia, obvio, no del Uruguay. Por otra parte, así como tenemos tratados supuestamente económicos que incluyen cláusulas militares, al mismo tiempo hay acuerdos militares que obviamente incluyen convenios económicos. Actualmente, ahora mismo, hay en el Parlamento un proyecto de ley que pretende aprobar un acuerdo logístico con Estados Unidos. Se trata del denominado Acuerdo para la Adquisición de Suministros y la Prestación Recíproca de Servicios, USUI 02, entre el Ministerio de Defensa Nacional de la República Oriental del Uruguay y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América. Precisamente la adquisición de suministros es el pretexto, de naturaleza tanto militar como económica, pretexto para justificar el acuerdo, aunque la verdadera esencia del mismo se revela brevemente en una sola frase. En el artículo 2 de dicho acuerdo, la lista de las definiciones incluye en el literal E sobre apoyo logístico, suministros y servicios la siguiente explícita referencia a bases militares. Dice literalmente: apoyo a operaciones en bases y la construcción correspondiente a ese apoyo. Repito, apoyo a operaciones en bases y la construcción correspondiente a ese apoyo. Difícilmente se puede ser más explícito para abrirle las puertas a las bases militares de Estados Unidos en Uruguay. El experto Julián González Buller, que ustedes conocen, nos ha confirmado en conversaciones personales, pero también en declaraciones a la prensa, en declaraciones a no más de 2 medios de prensa que fueron los únicos que se ocuparon del tema, ha confirmado que el acuerdo planeado plantea la posibilidad de construcción de bases estadounidenses en Uruguay y que constituiría obviamente un daño para la soberanía del país. No obstante, hace 3 meses el proyecto está en el Parlamento y no se han producido declaraciones condenatorias. Si hubo alguna, yo no la conozco, por parte de representantes políticos. Quizá porque el mismo proyecto, proviene del 2012. Ya en aquel entonces la Fundación Vivian Trías desarrolló también 2 foros de debates intensamente críticos, en el 2012 y en el 2013, y finalmente el acuerdo no fue aprobado en aquel entonces por el Parlamento. Por supuesto, no es una mera casualidad
que el gobierno actual impulse este acuerdo militar logístico con Estados Unidos, que hace referencia a bases, al mismo tiempo que intenta avanzar en la negociación de un TLC con China. No es ninguna casualidad. Hay quienes piensan que es tratar de jugar a dos bandas, pero otros sospechamos que las negociaciones con China, si bien tienen intereses propios, en materia estrictamente comercial, son el pretexto para el acuerdo militar con Estados Unidos. A la vez, más genéricamente, las negociaciones bilaterales con China por fuera del Mercosur y en nombre de la llamada flexibilización del Mercosur, que lamentablemente también el gobierno anterior manejó este concepto, constituyen el inicio del camino para desarticular el Mercosur. Para desarticular el Mercosur en particular y para desarticular la integración latinoamericana en general, así como se desarmó la UNASUR. Recordemos que en el 2017 el expresidente de la Calle Herrera, padre del actual mandatario, propuso que el Mercosur, literalmente, cito, deje de existir en un proceso amigable de desarmado y de paulatina derogación de sus normas, y agregó que puede quedar la marca. Es decir, eliminar el Mercosur, pero manteniendo el nombre, que es precisamente lo que hoy se intenta. A este respecto es muy importante recordar que a pesar de todas las insuficiencias del Mercosur, desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva de una verdadera y profunda unidad sudamericana y latinoamericana, sin embargo, el Mercosur fue visto y definido por Estados Unidos como una organización anti-norteamericana. Así lo revelaron documentos estadounidenses desclasificados, pero también libros nada secretos de Henry Kissinger, el estratega norteamericano. El ex secretario de Estado, Kissinger, escribió, por ejemplo, sobre el Mercosur lo siguiente: es probable que afirme la identidad latinoamericana como separada y, si fuera necesario, opuesta a la de Estados Unidos y el NAFTA. Opuesta a la de Estados Unidos y el NAFTA. Kissinger dice. Esa mezcla de prevención y hostilidad imperial hacia el Mercosur en general no fue comprendida por muchos compañeros, que vieron en ese mecanismo integrador una mera expresión local de la globalización neoliberal, de la ofensiva del capital, ignorando o subestimando las contradicciones intercapitalistas, los conflictos interimperialistas y la significación geopolítica de la constitución de bloques regionales con aspiraciones autonómicas. Esas contradicciones intercapitalistas y esos conflictos interimperialistas hoy llenan las primeras planas de los medios, de todos los medios de comunicación, todos los días, no solamente por Ucrania o por Taiwán. No voy a entrar en el debate sobre la naturaleza del sistema chino, si es capitalista, socialista, o como algunos pensamos, es una manifestación de la vigencia del desarrollo desigual y combinado, que se llamó en otras épocas la ley del desarrollo desigual y combinado. No trataré ese complejo tema. Pero hay que señalar que la discusión sobre la identificación de la naturaleza del sistema chino provoca bastante ruido y bastante confusión en buena parte de la izquierda. Y eso es utilizado a su favor por el gobierno. En cualquier caso, la negociación entre una inmensa potencia como China y un pequeño país dependiente como Uruguay puede arrasar con lo que queda de la industria y el desarrollo tecnológico local, y por lo tanto perjudicar profundamente a los trabajadores. Para tenerme los tiempos antes de que me avisen de que se me acaban, quiero terminar señalando, como dijo el vicepresidente del PIT-CNT, que la muy reciente elección de Lula en Brasil abre importantes expectativas en materia de integración latinoamericana. No sabemos si esas esperanzas se cumplirán. Sin embargo, es posible que la resurrección política de Lula fortalezca la CELAC, intente recrear la UNASUR, como él mismo lo ha dicho, y el Consejo Sudamericano de Defensa de la UNASUR,
y evite la disgregación del Mercosur. Así como López Obrador en México, a pesar de todas las limitaciones que le impone la extrema dependencia de Estados Unidos, pudo retomar una política internacional bastante autónoma que incluyó precisamente la revitalización de la CELAC. También es posible que Lula, a pesar de todos los obstáculos que enfrenta y enfrentará y de todos los compromisos que ha debido asumir, pueda desarrollar una política internacional más autónoma, en especial hacia América Latina. Esa es una gran esperanza para nosotros, quienes seguimos hondamente convencidos de que no habrá liberación, de que no habrá sociedad sin clases, ni hombre nuevo, sin la previa unidad de nuestra América, sin la previa unidad de nuestra patria grande, indo-afro-latinoamericana. Muchas gracias.